We're getting close already. Ya estamos juntitos. It's good to be back. Qué bueno estar de vuelta otra vez. And some of you I've not had the pleasure of meeting yet. I haven't had the pleasure of meeting No he many tenido of el you. gusto de conocer a muchos de ustedes todavía. So after tonight, come say hello to me. Así que vengan y salúdenme a los que no conozco cuando terminemos. Man, that band was awesome. Estuvo wasn't it not? buenísima la alabanza, ¿o no? Yeah, come on. Sí, Yeah. un aplauso les damos de gratitud. Fantastic. Estuvo buenísimo. And then the drama presentation. La presentación del principio estuvo increíble también. Wow. It reminded me again Me recordó una vez más of the lostness of people. de cómo está perdida la gente. And they did a fantastic job. Tell them Hicieron how un trabajo awesome they were increíble. too, Una yeah? felicitación a los alumnos del Instituto Bíblico. Fantastic. Thank you again for inviting me. Gracias por invitarme. Interpret that. Yes, it's a privilege to be here. Es un privilegio estar acá. I had such a good time last year. Tuve un tiempo increíble el año pasado que pudimos And estar. I begged them to let me come back. Y les rogué que me dejaran venir otra vez. And after they went through a long list of preachers, Y después de que pasaron una lista de como 8,000 predicadores, about 75 en realidad preachers, fueron 75 predicadores. I was number 76. Yo fui el 76 And so here I am. y así praise que the aquí Lord. estoy otra vez. My name is Steve. Me llamo Steve, I married estoy casado, 36 years. 36 años he estado casado. I have 6 children, Tengo 6 hijos, 4 boys, 2 girls. 4 varones, 2 señoritas. My oldest son is a senior pastor. Mi hijo mayor es un pastor. My second son is a worship pastor. Mi segundo hijo es un pastor de alabanza. My third son is a drummer. Mi tercer hijo es baterista. My fourth son is surrendered to ministry. Mi cuarto hijo también está rendido al ministerio. My oldest daughter Mi hija mayor married a preacher, se casó con un predicador, and so she's a pastor's wife. así que es la esposa de un pastor. I told her, what was she thinking? Yo le dije, ¿en qué estabas pensando? You grew up in a preacher's home, Que creciste en la casa de un predicador and now you're going to go marry y ahora one. te vas a casar con otro predicador. And then my youngest daughter, Y mi hija la menor, she works for FCA, Trabaja- Fellowship of Christian Athletes. para los atletas cristianos, la comunidad de cristianos, de atletas cristianos. You know what that is? ¿Has conocido de esa organización? ¿No? No. No. It's a ministry with sports. Es un ministerio que trabaja con deportistas, con atletas. Praise the Lord. Hey, I'm excited. Estoy muy emocionado I'm excited about tonight. por esta noche, I'm excited about what God's going to do this week. de lo que el Señor va a hacer este fin de semana. Okay, look at me. Mírenme, When I was young, cuando era joven I had a lot of ear problems. tenía muchos problemas de oído. I was always going to the doctor. Siempre iba al doctor And I grew up poor, y crecí pobre, very poor, muy pobre. with holes in my shoes, Tenía hoyos en mis zapatos, holes in my socks. en mis calcetines. And so we didn't have the proper medicine. No teníamos ni siquiera la medicina apropiada, And so my ears didn't get treated well. así que no tuve un buen tratamiento en mis oídos. And so now as an adult, Ahora, como un adulto, about 5 years ago, hace como unos 5 años, I started to lose my hearing. comencé a utilizar mi oído. Hearing aid. Aquí está, mira, mi aparatito. Ahí tengo uno. You might have to trust me, it's in there. Confía, está en mí. Sí, ahí está, ya lo vi. Ahí está. Yeah. Sí, en el bolsillo, mejor. So I don't hear well. No escuchaba bien. My prayer Mi oración is that God will open up your ears es que el Señor abra tus oídos and that you will hear well. y que lo escuches bien. That you will hear the voice of Que God tú escuches la voz de Dios
and God would call you, y que Dios al llamarte and you would obey that call. y que al obedecer ese llamado, Like this 19-year-old young man down here. como este joven de 19 años que escuchamos. I've been to the jungle. Yo he ido a la jungla, I've been to Iquitos. estuve ahí en Iquitos, I've been down the Amazon. estuve ahí en el río, en el Amazonas. And so I'm praying Y así que oro that you would hear. que escuches. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, on his first missionary journey, en su primer viaje misionero, founded a church called Galatia, comenzó una iglesia en la zona de Galacia, which is modern day Turkey today. que es la Turquía moderna. And a crisis hit the church. Y una crisis golpeó la iglesia. And it is the same crisis Y es la misma crisis that is hitting the church que today. está atacando a la iglesia el día de hoy. The church had false prophets coming into it. La iglesia tenía falsos profetas que venían a ella And they were convincing the people of a false gospel. y estaban convenciendo a la comunidad de un falso evangelio. You need to be circumcised. Necesitas ser You circuncidado, need to follow the law. necesitas seguir la ley, You need to add on things after salvation. necesitas agregar algunas cosas después de conocer de la salvación. And there are many false gospels today. Y hay muchos falsos evangelios el día de hoy. There are false gospels. Hay falsos evangelios, There are partial gospels. hay evangelios parciales, There are confused gospels. hay evangelios confusos, There is prosperity gospel. está el evangelio de la prosperidad And there's even a full gospel. y hay un evangelio de la caída. And so one of my goals, Una de mis metas this very first session, en esta primera sesión is to introduce to you es presentarte the gospel. el evangelio. And if you already know it, Y si ya lo then conoces, my goal is to reawaken you que de verdad te despierte algo adentro de ti, to the gospel of Jesus el Christ. evangelio de Jesucristo. I'm not just talking about the doctrine. No solamente hablo del aspecto doctrinal, I'm talking about the power. estoy hablando del poder, I'm talking about the gospel estoy hablando del evangelio capturing your heart, que captura tu corazón, where you can say with the Apostle Paul, donde puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, woe is me if I don't preach the ay de gospel. mí si no anunciare el evangelio. Paul is so serious about this subject Pablo era tan serio al respecto that when you read the book of Galatians, que cuando tú lees el libro de los Gálatas, he skips all that stuff that he normally does. él se salta varias cosas que usualmente él hace. Read Paul's epistles. Mira, lee las cartas de Pablo. Long introduction, Una introducción larga, welcomes people. da la bienvenida, saluda a la gente. He skips all that in Se Galatians. salta todo eso en la carta a los And he Gálatas gets right to the heart of the matter. y va directo al corazón, Because Paul is about to engage porque Pablo está por comprometerse in a battle for the gospel en una batalla por el evangelio and the battle for the Christian life. y en la batalla por la vida cristiana. So if you have a Bible with you, Si tienes una Biblia contigo, you can turn to Galatians. por favor ábrela en el libro de los Gálatas. We're going to be in chapter 1, Estaremos en el capítulo 1, verse 6 through 12. del versículo 6 al 12. And we'll be in other verses. Y vamos a mencionar algunos otros But versos, we're going to focus on this passage pero nos right here. enfocaremos principalmente en este pasaje. All right. Squeeze somebody next to you. Aprieta al que está al lado tuyo. Tell them, get ready. Dile, prepárate. We're going to have church. Vamos a hacer iglesia esta noche. All right. Galatians chapter 1, Gálatas capítulo 1. 6 through 12. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Acompáñenme en la lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Every time I preach, Cada vez que predico, no matter where I go, no importa dónde vaya, I always give a big idea. siempre doy una idea principal. Now, some preachers, Algunos predicadores they give you 3 points, te dan 3 puntos and they all start with the same letter, y siempre empiezan en el mismo nivel. and that's fine. Está bien, But I don't do it that way. pero yo no lo hago así. One big idea, Una idea principal, one major theme, un tema mayor. and here's what it is tonight. Y es lo que es en esta noche. Jesus Cristo plus nothing más nada equals everything. igual a todo. Jesus Cristo plus más nothing nada equals everything. igual a todo. All right, now watch this. Ahora, veamos. Paul says, I'm amazed. Pablo dice, estoy maravillado, I am perplexed. estoy perplejo, I am bewildered. estoy asombrado. You have deserted the gospel. Han recibido el evangelio You've deserted the gospel of grace. de gracia. They were running from the gospel Estaban del evangelio and going back to the law. y volviendo una vez más a la ley. They were trading their freedom Estaban transando, cambiando su libertad for legalism. por legalismo. They weren't just changing churches. No solamente estaban cambiando las iglesias, They were abandoning the gospel. estaban abandonando el evangelio. The Bible says La Biblia dice, they were perverting the gospel. estaban pervirtiendo el evangelio. The word pervert La palabra pervertir is only used 3 times in the New o Testament. perverso se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. It means to turn about. Significa desviar, It means to reverse. significa cambiar de dirección. These false teachers were coming into the church. Estos falsos maestros venían a la And they iglesia were saying, Jesus Y de- is not enough. y decían, Cristo no es suficiente, You need something else. necesitas algo más. Hey, Jesus is awesome, Hey, Cristo, muy bien, es chido, but you need Jesus circumcision. pero necesitas Cristo y la You circuncisión. need Jesus in obeying the law. Necesitas Cristo y obedecer la ley. You need Jesus in good works. Necesitas Cristo y buenas obras. But you and I know Pero tú y yo sabemos, Jesus Cristo plus nothing más nada equals everything. igual a todo. Are y'all out there? Si estás ahí, I need a little help. necesitas un poquito de ayuda. Now, I don't know why they gave me the first session. No sé por qué me dieron a mí la primera sesión. You've been in school all day, Estuvieron en la escuela todo el día and then you had y dinner, después fueron a la cena and now it's late at night, y ahora ya es tarde en la noche and they gave me this session right y me here. dan esta sesión a mí para compartirla. If anybody falls asleep, Si cualquiera de ustedes se duerme, I'm going to throw something at you. yo voy a ir a buscarte In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Are y'all awake? ¿Estás despierto? Now, I taught you this last year. Yo te compartí un poco de esto el año pasado. This means yes. Esto significa sí, This means no. esto significa no, This means I don't know. esto significa quién sabe. And you ready for this? ¿Estás listo? Amen. Amén. That means I agree. Eso significa bien, estoy de acuerdo. So help me. Ayúdame un poquito. Amén. Thank you for the 6 of you that is. Gracias Amen. por los 6 que dijeron amén. Listen carefully. Escucha, Do you know what the Jerusalem Council is? ¿sabes lo que es el concilio de Jerusalén? It happened in Acts chapter 15. Vemos la historia en Hechos capítulo 15. James, the leader of the church in Jerusalem, Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, calls everybody together los llama a todos juntos to discuss this thing called the gospel. para discutir la centralidad del evangelio. In Acts chapter 15, Y Hechos capítulo in 15, verse number 1, versículo 1, the Bible says some men came to Jerusalem, la Biblia dice que vinieron a Jerusalén some Pharisees. algunos fariseos, This is what it says. y esto es lo que dice. They came down from Judea Vinieron de Judea and they taught the people
y enseñaban a los hermanos, unless you are circumcised si no os circuncidáis according to the custom of Moses, conforme al rito de Moisés, you can't be saved. no puedes ser salvo. Do you understand? ¿Escuchas lo que enseñaban? You understand? ¿Entiendes? Some people came to Jerusalem Gente venía a Jerusalén and they've got James, y entonces Jacobo, the leader of the church, el líder de la and iglesia, you've got Peter there. y está Pedro ahí. And they're saying, Y hey, dijeron, hey, unless you follow the law of a Moses, menos que siga la ley de Moisés, you can't be saved. no puedes ser salvo. And Peter steps up. Y Pedro se levanta. This is all in the Bible. Todo está en la Biblia, ¿eh? The Bible is a very good book. La Biblia es un libro muy bueno. You should read it. Léelo. Amen. Amén. In Acts chapter 15, En Hechos 15, Peter stands up Pedro se levanta and Peter says, hey, y Pedro dice, hey, Moses couldn't live the law. ni Moisés podía vivir la We ley. can't live the law. Nosotros tampoco podemos vivir la We can ley. never measure up. Nunca llegaremos a ese estándar. We can never be good enough. No podemos ser lo suficientemente buenos. Peter says, we're Jewish. Somos judíos. And the law weighed us down. Y la ley es un peso sobre nosotros. These Gentiles, they can't do it. Si no podemos nosotros, estos gentiles We menos. can't do it. Nosotros no podemos hacerlo. And then James, Y entonces Jacobo, the leader of the church in Jerusalem, el líder de la iglesia de Jerusalén, he says these words: dice, don't make it hard no se la pongas difícil for Gentiles a los gentiles to be saved. que sean salvos. That's in the Bible. Eso está en la Biblia. Don't make it hard. No podemos poner una carga. You don't have to add anything. No necesitas agregar nada. Jesus plus nothing Cristo más nada. equals everything. Igual a todo. They were reversing the gospel. Estaban pervirtiendo el evangelio. They had turned the gospel around. Habían trastornado la versión del evangelio. They had nullified the grace of God. Habían nulificado la gracia de Dios. Now watch this. Ahora presta atención. In the passage we just read, Galatians 1, En Gálatas capítulo 1, donde leímos, verse number 8, en versículo 18, Paul says, Pablo dice, if anybody, si cualquiera if anyone comes to you, Si cualquiera viene, even if it's an angel, aun si un ángel del cielo preaches any other gospel predica cualquier otro evangelio, except the one that I preach to you, aparte del que yo les he predicado, let them be accursed. que sea anatema, maldito. Paul gets extremely aggressive Pablo se vuelve hasta agresivo toward anyone ante cualquiera that perverts, que pervierta, distorts, distorsione or changes the o gospel. cambie el evangelio. So to be really clear, Así que vamos a ser bien claros. we must know what the gospel is. Debemos conocer lo que de verdad el evangelio es. We have to understand what the gospel Debemos is entender lo que el evangelio es. if you're ever going to understand the privilege of preaching it. Si alguna vez vas a entender el privilegio de predicarlo. Somebody should have said amen. Alguien debería decir amén. Until you understand the gospel, Hasta que entiendas de verdad el evangelio, you will never understand the privilege of preaching no it. podrás entender el privilegio de predicarlo. Do you know what the gospel is? ¿Sabes lo que es el evangelio? According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, do you know what the gospel is? ¿tú sabes lo que es el evangelio? 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, verse 3 and 4. versículos 3 y 4. Paul says, Pablo dice, I declare unto you the gospel les declaro el evangelio that Jesus died, que Cristo murió, Jesus was buried, fue sepultado and Jesus rose from the dead. y resucitó de entre los muertos. That's the gospel. Eso es el evangelio. The death, La the muerte, burial, sepultura and the y resurrection. resurrección. That's the gospel. Eso es el evangelio. Amén. My friends asked me, Mis amigos me preguntaron,
They follow me on Me Facebook, siguen ahí en Facebook, Twitter, and all that. en Twitter y todo eso. And they say every single Y Sunday, me dijeron, cada domingo people get saved at your la church. gente se salva en tu iglesia. Last Sunday, El domingo pasado I preached on greed. hablé acerca de la amargura. 4 people got saved. 4 personas se The salvaron. Sunday before that, El domingo I antes de preached ese, on money, hablé del dinero tithing, y de diezmar. and 6 people got Y 6 saved. personas se salvaron. My friends asked me, Mis amigos me preguntaron, how come so many people get saved? ¿cómo es que tanta gente puede salvarse? I said, because every Sunday Digo, porque cada domingo I preach the predico el gospel, evangelio. death, La muerte, the burial, la sepultura the resurrection. y la resurrección. You know what Jesus said? ¿Sabes lo que Cristo dijo? If I be lifted up, Si yo soy levantado, I'll draw people to yo myself. los atraeré a mí mismo, dijo el Señor. Oh, somebody got to start amen in me. I'm not coming back tomorrow. Ya mañana no regreso. Mañana no regreso. You preaching all day tomorrow, Ya, Beto. mañana predicas, brother, todo el día. I gotta have some help. Tengo que predicarle. Amen. Amén. Jesus Cristo plus nothing más nada equals everything. igual a todo. You remember what Paul said in Romans chapter 1, ¿Escuchaste lo que dijo Pablo en Romanos verse 10? 16? Capítulo 1, For 16. I am not Porque ashamed no me avergüenzo of the del gospel. evangelio. Because why? ¿Por qué? It is the power Es of poder de God Dios unto salvation. para salvación. Hallelujah. Do you know there's only 2 things ¿Sabes que hay solamente 2 cosas in the Bible en la Biblia that refer to the power of God? que hablan del poder de Dios? Jesus Cristo and the gospel. y el evangelio. Jesus and the gospel. Cristo y el evangelio. The power of God. El poder de Dios. The gospel. El The evangelio. good news Las buenas nuevas. that Jesus saves. Que Cristo salva. The gospel. El evangelio. The good Las news. buenas noticias. I am already forgiven. Que he sido I'm perdonado. already qualified. Estoy I'm calificado. already delivered. He sido I'm liberado. already loved. He sido amado. I'm already clean. He sido I'm limpiado. already accepted. He sido aceptado. I was once lost, Estaba perdido, but now I'm pero he sido found. encontrado. I was once blind, Estaba ciego, but now I see. pero ahora veo. The gospel. El evangelio. Amazing grace. Gracia admirable. You know why they call it amazing ¿Sabes por grace? qué le llaman gracia admirable? Because it's amazing. Porque es admirable. Hallelujah. The gospel. El evangelio It's ours to fully know. It's ours to fully es know. para que podamos llenarnos de él, To fully embrace para abrazarlo completamente and to fully experience. y experimentarlo absolutamente. Do you know why Paul is so passionate about the gospel? ¿Sabes por qué el apóstol Pablo es tan apasionado por el evangelio? We read it earlier, Lo leímos hace unos momentos. verse 11 and 12 in Versículo Galatians. 11 y 12 de Gálatas 1. Let's read that again. It's, Vamos so, a leerlo it's just so good. otra vez porque estaba muy Are y'all bueno. still with me? ¿Estás conmigo? Thank you, 4 of you. 11 y 12. 11 and 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Here's why he's so passionate about the gospel. Por esto es que el apóstol Pablo es tan apasionado por el evangelio. Paul said, this gospel, Pablo dice, este evangelio I didn't get it from a man. no lo recibí de ningún hombre. Did you catch that? ¿Lo entiendes? ¿Lo entendiste? Acts chapter 9, Hechos capítulo 9, Saul gets saved Pablo es salvo, and becomes Paul, Saulo es salvo y se convierte en Pablo, right? ¿sí? He goes to Damascus. Va a Damasco, He gets lowered down in that basket. lo You bajan remember? por aquella canasta, ¿te acuerdas? All right, you Bible scholars out there. Son ahí, hay algunos alumnos del Instituto Bíblico acá.
Pay attention to Acts. Presta atención al libro de los Hechos. Before he gets lowered down in that basket, Antes de que sea bajado por esa canasta, Paul goes to Arabia Pablo va a Arabia, in the desert en el desierto, for 3 years por 3 años, with Jesus. con Cristo. That's some discipleship right there, Eso sí que es un discipulado, ¿eh? right? ¿O no? Jesus Cristo walked through with Paul for 3 years. caminó junto con Pablo por 3 años That's why I'm so passionate about. y es por eso que estaba tan apasionado por el Evangelio. Did you know that the gospel ¿Tú sabías que el Evangelio is so amazing es tan increíble that 1 Peter que Primera de Pedro, chapter 1 capítulo 1, verse 12 versículo 12, says that angels dice que los ángeles look into it. miran al Evangelio? Angels. Los ángeles. Holy, holy, holy Santo, Lord God santo, Almighty. santo, Señor omnipotente. The angels Los ángeles that have daily access to the presence of que God. tienen acceso diario a la presencia santa de Dios. The Bible says they look into our La salvation. Biblia dice que los ángeles tratan de ver y entender de nuestra salvación. Something, I'm getting ready to get crazy up Yo in ya here. me estoy volviendo loco con esto. The angels Los ángeles look down at the earth miran la tierra and they see something so amazing that happened. y ven algo tan increíble en el milagro de la salvación. These immortal beings Estos seres inmorales, morales, persist persisten to look into the gospel. a ver el Evangelio. That word look into Esa palabra mirar in the Greek New Testament, en el Nuevo Testamento en griego it means a strong desire. habla de un anhelo ferviente. It means overwhelming impulse. Habla de un impulso que está por encima de las emociones. Not just curiosity, No solamente es curiosidad, but actual passion. pero una pasión. Angels wonder what it's like Los ángeles se preguntan, to experience the grace of God, ¿qué será experimentar la gracia the de Dios? glory of La salvation, gloria de la the salvación, forgiveness of el perdón de sins. pecados. The angels Los ángeles are stunned están asombrados by the gospel. y extasiados por el How the Evangelio. Spirit of God ¿Cómo es que el Espíritu de can Dios convict somebody, puede convencer a woo alguien somebody, de pecado, draw somebody, atraer a alguien, regenerate a dead regenerar spirit, a un espíritu and muerto born somebody again in the family of God, y traerlo a la familia de Dios and how the Holy Spirit y darle un Espíritu can come and Santo live inside. que venga y viva dentro de él? woo, the gospel. El Evangelio. These angels Estos ángeles are fascinated están fascinados about what happened to you. de lo que te pasó a ti en tu salvación. The angels Los ángeles look at your salvation, miran el milagro de salvación en ti blown away y se les da vuelta el cerebro that a wicked heart de que un corazón rebelde can be turned and changed. puede ser transformado completamente, That you can be completely rescued from que sin. pueda ser completamente rescatado del pecado, That you can be set free. que pueda ser liberado, That you can have abundant life que puedas tener vida abundante and one day eternal life. y un día vida eterna. And this same gospel Y este mismo evangelio has the power to change the world. tiene el poder de cambiar el mundo. And angels, Y los ángeles miran, wow. wow. Not religion. No religión. The angels have seen plenty of that. Ya los ángeles vieron mucho de eso. We saw that demonstrated with this awesome drama. Y lo vimos aquí en el drama, ¿sí o no? The gospel is the message. El evangelio es el mensaje.
that sinners can be saved. de que los pecadores pueden ser You can salvos, be reconciled to de God. que puedes ser reconciliado con And Dios. it does not happen because of what you do. Y no ocurre por lo que tú haces, It happens because what's already been done. sino que ocurre por lo que ya fue hecho. The death, La muerte, the burial, la sepultura, the resurrection, la resurrección, the gospel. el evangelio. Religion says, La religión dice, do. haz. Religion says, achieve. La religión dice, alcanza. Religion says, earn your salvation. La religión te dice, gánate la salvación. Religion puts pressure on you La religión pone presión because sobre you have ti, to live up to a certain de que standard. tienes que vivir de acuerdo a cierto estándar. The gospel says it's already been El done. evangelio te dice, eso ya se You hizo. have been accepted. Has sido You have aceptado. been validated. Has sido You validado. have been Has sido justified. You justificado. are free. Eres You libre. are Eres forgiven. perdonado. The pressure's no longer on you. Ya no está la presión sobre It's ti. all on Him. Está toda en And Él. He did it for you and Y Él me. lo hizo por ti y And for por the mí world. y por el mundo. Religion La religión thrives on earning God's favor. persigue y se presiona por ganar la salvación. The gospel says El evangelio dice, you're already highly favored ya has alcanzado ese favor. because Porque Jesus, Cristo más nothing nada equals everything. igual a todo. When you read the Gospels, Cuando tú lees los evangelios, when you read Paul's epistles, cuando lees las epístolas del apóstol Pablo, you see how strong words that Jesus and Paul uses, tú ves algunas palabras muy fuertes que Pedro y el apóstol Pablo utilizan, but it's always toward religious people. que siempre son dirigidas a personas religiosas. Jesus loved to pick a fight A Cristo le encantaba echarse un rao with religious people. con los religiosos. You need to read the Bible. It's a really good book. Necesitas leer la Biblia, es un libro muy bueno. You don't see Jesus getting mad at any sinner, No ves a Cristo enojándose con el pecador, but you see Jesus getting very upset pero sí ves a Cristo desilusionándose profundamente with the religious people. con los religiosos. Paul's getting very upset. Pablo está también You say, desilusionado y why are enojado. they getting upset? ¿Por qué se enojan? Because they're preaching a false gospel. Porque están predicando un evangelio They're falso. telling you what you got to do to get to heaven Te when you están die. diciendo lo que tienes que hacer para alcanzar la salvación y poder ir al cielo. You have to add on some things. Agregar todas estas cosas. Jesus is enough. Cristo es suficiente. Religion says Jesus La religión dice Cristo plus good works. más buenas obras. Religion says do. La religión dice haz. The gospel says done. Y el evangelio dice está hecho. Religion is so complex. La religión es tan compleja. The gospel is so simple. El evangelio es tan simple. Amén. There are some words Hay algunas palabras that describe religion. que describen a la religión. And it's the same words that Nike use. Y son las mismas palabras que usa Nike. Just do it. Solo hazlo. But the gospel Pero el evangelio says it is finished. dice consumado es. No amen? ¿No hay ningún amén? All right, let me help you. Déjame ayudarte. When Jesus was on the cross Cuando Cristo está en la cruz and he had been, beaten, unrecognizable almost, y ha sido golpeado y está totalmente irreconocible, and God the Father poured the wrath, y el Padre Wrath derrama on his su son. ira sobre su Hijo Santo, and he that knew no sin became y sin. el que no había pecado se convierte en pecado. Y'all remember that? ¿Te acuerdas de eso? Yeah. And you remember he hung up there on that cross? ¿Te acuerdas que estando en esa cruz, He did not say, Él no dijo, I hope this helps. ayúdense ustedes mismos? He said, Él it dijo, is finished. consumado es. Tetelestai. Tetelestai. Is this on? ¿Sí está prendido mi micrófono? Is yours on?
¿Está el tuyo prendido? I better get some help tomorrow. Listen carefully. Escucha con atención. The gospel is not Jesus plus law keeping. El evangelio no es Cristo más guardar la ley. The gospel is not Jesus plus circumcision. El evangelio no es Cristo más la circuncisión. It's not Jesus plus good works. No es Cristo más buenas obras. It's not even Jesus plus morality. No es ni siquiera Cristo más moralidad. It's not Jesus plus experience. No es Cristo más experiencia. It's not Jesus plus prosperity. No es Cristo más prosperidad. It's not even Jesus plus spiritual disciplines. Ni siquiera es Cristo más disciplinas espirituales. Even though those are extremely important. Aunque obviamente esas son bien It's importantes. not Jesus plus activities. No es Cristo más actividades. It's not Jesus plus social justice. No es Cristo más justicia social. It is Jesus Es Cristo plus nothing más nada equals igual everything. a todo. It's a privilege to preach the gospel. Es un privilegio predicar el evangelio. I was just going to quote this verse, Yo iba a citar este versículo, but I want you to read 2 Corinthians 4:4. pero mejor vamos a leerlo. Segunda a los Corintios 4:4. You don't have to turn there, just listen. Escucha, Listen very carefully. escucha con mucha atención. Read it slow for me. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. I want you to feel the weight. Quiero que sientas ese peso. I want you to feel the weight of that passage. Quiero que sientas el peso de ese texto. The evil one, El enemigo, el Dios de este siglo, the God of this world, el Dios de esta era, the devil, Satanás, Satan, el demonio, the accuser, el acusador, is blinding the eyes ha cegado los ojos of people all over the world del mundo entero, because he doesn't want them to see. porque no quiere que vean. Did you hear it? ¿Lo escuchaste? The gospel, El evangelio, the glorious gospel. el glorioso mensaje del evangelio. Hell is raging. El infierno es real. Do you understand we're in a battle? ¿Entiendes dónde está esta batalla? Do you have any idea ¿Tienes idea? the war that's taking place La guerra que for the tiene, souls of men and women? que toma lugar por las almas de los hombres y de las mujeres. It's a privilege Es un privilegio to preach the gospel. predicar el evangelio. Galatians, Gálatas it teaches you and I nos enseña a ti y a mí that we're saved by grace and faith alone. que somos salvos por gracia y solo por la fe. Let me get personal. Déjame llegar un poquito a hablarte a un nivel personal. Listen carefully. Escucha con atención. Most of you are in this Bible. Muchos de ustedes, algunos de ustedes son alumnos de acá del Instituto Bíblico. And if you're not careful, Y si tú no tienes cuidado, you will drift vas a arrastrar into graceless en un sin gracia, religion. en una religión sin gracia. I mentioned Acts 15 to you. ¿Te acuerdas que te mencioné Hechos 15? Do you understand the significance of that Jerusalem council? ¿Entiendes la importancia de ese concilio en Jerusalén? They stood up and declared, Declararon ahí, you're saved by faith and eres grace alone. salvo por la fe, solo por gracia. At that moment, En ese momento they were that close estuvieron bien cerca to falling into graceless religion. en caer en una religión sin gracia. And if you're not careful, Y si tú no tienes cuidado, you'll fall. puedes caer.
You don't lose your salvation. No pierdes tu salvación. You know what Galatians says? ¿Sabe lo que dice Gálatas? Paul says you've fallen from grace. Pablo dice que caes de la gracia. He's not talking about losing your salvation. No está hablando de perder la salvación, But you've lost your way and you forgot the gospel. pero está hablando de que has perdido tu rumbo y te has olvidado del evangelio. If you're not careful, Si tú no tienes cuidado you will believe things y crees cosas about the gospel acerca del evangelio that isn't really the gospel. que no es en realidad el evangelio. If you're not careful, Si tú no tienes cuidado, you'll slide into legalism. puedes resbalarte hacia el legalismo. You'll slip into self-righteousness Vas a caer en una autojustificación because you're so proud about how you cleaned everything up. porque estás tan orgulloso de cómo has sacado todas esas cosas que estorban en tu vida. And you'll become so judgmental. Y te has vuelto tan juicioso And you'll think you're the only one going to heaven. y vas a pensar que eso es lo que te lleva al cielo. Or you and your group. Y tú y tu grupo. If you think you're the only one going to heaven, Y si tú crees que eres el único que va a ir al cielo, you're probably not going. probablemente no vayas al cielo. The gospel. El evangelio It is the greatest privilege of my life. es el gran privilegio de mi vida. Because as a 20-year-old Porque como un joven de 20 años, living a crazy life, vivieron una vida muy loca, drugs, alcohol, drogas, alcohol, jail, cárcel, fighting all the time, peleando todo el tiempo, physically abusing my wife, abusando físicamente de mi esposa, and she leaves me me dejaba for 3 months. por 3 meses. And then I get invited to a crusade, Y fui invitado a una cruzada and for the first time, y por la primera vez I heard the gospel escuché el evangelio. that Jesus Que Cristo is crazy, madly in love with me. está locamente enamorado de mí. So much so Tanto that he left heaven, que dejó el cielo, came down to the earth, vino a la tierra, got laughed at, vivió esa vida, spit at, fue escupido, mocked, fue burlado, spikes to his hands and feet, fue golpeado, fue clavado en sus manos y sus Suffered. pies, sufrió, bled, sangró, died, murió, buried, fue sepultado and then 3 y en days 3 later días después came up from the vino dead. levantándose de entre los muertos. Yeah, now ask me how I know he lives. Ahora pregúntame cómo sé que Él He vive. lives in my heart. Él vive en mi corazón. I have been saved. He sido salvo. I have been He changed. sido cambiado. I have been He delivered. sido I liberado. have been set He free. sido hecho libre. And it wasn't religion. No fue la It religión. was the gospel. Fue el evangelio. Hallelujah. I'm done. I'm mad now. Estoy listo ya. I'm kidding. Let's pray. Vamos a orar. In the quietness of this moment, Y en el silencio de este momento, let me ask you a question. déjame hacerte una pregunta. The Apostle Paul said El apóstol Pablo dijo, to examine yourself examínate a ti mismo to see whether or not you're in the faith. para ver si es que estás en la fe. Boy, that's big. Oh, eso es algo grande. To look inside your heart. Mira adentro de tu propio corazón. Did you really get saved? ¿De verdad fuiste salvo? Did you embrace the gospel? ¿De verdad hubo un momento que abrazaste el evangelio? Not religion, No la religión. not turning over a new leaf, No volverte, cambiarte de contexto. not deciding you're going to be a better person, No decidir que vas a ser una mejor persona. that you're going to quit some things, Que vas a renunciar a algunas cosas. and you're going to start some things. Que vas a empezar algunas cosas. You're going to start going to church, Que vas a empezar a ir a la iglesia. hanging around good people. Y juntarte con gente de buena onda. I'm not talking about religion. No estoy hablando de religión. I'm talking about a relationship. Estoy hablando de una relación. The gospel. El evangelio.
Jesus died for you. Cristo ha muerto por ti. He was buried Fue sepultado and he rose up from the y se dead. levantó de entre los muertos. And now he wants to step out of heaven Y ahora quiere, mirando desde el cielo, and step into your heart, y Él mira a tu corazón save you, forgive you, change you. para cambiarte, para transformarte, para darte vida nueva. If you have never made that decision, Si nunca has dado ese paso de fe, tonight would be a good night. esta noche puede ser una buena noche. If you're unsure that you've made that decision, Si no estás seguro de que has hecho esa decisión, eternity is too long to be wrong. la eternidad es demasiado larga para equivocarse. And so I want to do what I do every time I preach. Así que voy a hacer algo que hago siempre que predico. Give you an opportunity Te quiero dar una oportunidad to respond to the gospel. para que puedas responder al Evangelio. Your heads are bowed, your eyes are closed. Ahí estás con la cabeza inclinada, tus ojos cerrados, There's a tug, a pull going inside you. y quizá hay algo ahí dentro de ti. If tonight's your night to be saved, Si hoy murieras, I want you to pray this prayer with me. ¿serías salvo? You got to mean it. Y te animo a que hagas esta oración conmigo. No fooling around. No es una cosa simple, No making deals with God. no es hacer tratos ahí con Dios, This is a surrender of your life. es rendir tu vida delante de Él. If that's you, De que tú just say these words puedas decir estas palabras in your heart en tu corazón, as I say them out loud. mientras las digo en voz alta yo. Lord Jesus, Oh Señor Jesús, I know that I've sinned against you. sé que he pecado contra ti, I'm sorry. perdón. I am willing tonight Estoy dispuesto esta noche to turn from my sin. a volverme de mi pecado. I believe you died for me. Creo que moriste por mí. I believe you were buried. Creo que fuiste sepultado. I believe you rose from the dead. Creo que te levantaste de entre los muertos. Tonight I give you my heart. Esta noche te doy mi corazón, I give you my life. te doy mi vida. Heads bowed, eyes closed. Con los ojos I'm cerrados. not cabeza coming to you. inclinada. I'm not embarrassing you. No quiero acercarme ahí donde tú estás ni I'm not going to ask you avergonzarte. to come forward. No te voy a invitar a venir acá adelante, But I want to celebrate. pero quiero celebrar. If you just prayed that prayer Si tú hiciste esa oración and you meant it, y la hiciste de corazón, just slip your hand up high. así que te voy a pedir que levantes ahí tu mano. Awesome. Awesome. I see hands. Praise the Lord. Puedo ver algunas manos ahí, alabo al Señor por eso. Awesome. You can put your hands down. Baja tu mano. Pastor Steve, I should have raised my hand. Pastor Steve, quizá debía haber levantado mi mano. I don't know why I didn't. No sé por qué no lo hice. I prayed that prayer. Hice esa oración. If you've already raised your hand, don't raise it again. Si ya levantaste tu mano, no la levantes otra vez. But if you should have raised it the first time, Pero si tuviste que haberla levantado la primera vez let me see your hand. y no lo hiciste, déjame verla. Yeah. Praise the Lord. Amén. Make sure tonight you tell somebody. Asegúrate de esta noche decírselo a alguien. And for those of you that already have Christ, Y para todos aquellos que ya tienen a Cristo, will you embrace the gospel? puedes esta noche abrazar la verdad del Evangelio, Not religion, no la religión, the gospel. el Evangelio. Jesus, we love you. Cristo, te amamos. Thank you, thank you, thank you Gracias y mil gracias for the gospel. por el Evangelio. Amen. Amén. Amen. Amén. God bless you so much. Dios les bendiga.